¿Listo? Listo. Buenas tardes. Gracias por su presencia y su asistencia en esta tarde de conversatorio con la Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Políticos en Formación. Somos una agrupación sin fines de lucro conformada por profesionales de distintas ramas sin afiliación política partidista. Somos hombres y mujeres libres y de buenas costumbres que intentan hacer un aporte para construir una mejor sociedad. Y en ese sentido es que estamos aquí en esta tarde de hoy tratando de fomentar debates y conversatorios con personas que promueven cambios sociales profundos e importantes en el país. En ese sentido, lo hacemos con respeto, responsabilidad, guardando orden, disciplina, utilizando nuestra libertad de la mejor manera, pero siempre asumiendo las responsabilidades que correspondan. Y entre esas responsabilidades es la de promover los intercambios democráticos abiertos con el objetivo de desarrollar o crear un proyecto nacional que permita la reconstrucción del Estado y el fortalecimiento de las instituciones públicas, porque somos creyentes de un Estado fuerte que permita garantizar los derechos y libertades ciudadanas y promover el crecimiento, el progreso social, una mejor educación, la protección del medio ambiente. Todos estos deseos y objetivos que una sociedad civilizada debe tener. Para ello, siempre tratamos de traer personas que participan de la vida, activamente de la vida pública de nuestro país. Y en esta tarde tenemos una especial visita a nuestra sala de la licenciada Paulina Franceschi, quien es ahora mismo funge como la coordinadora del Diálogo del Bicentenario. Diálogo del Bicentenario, cuyos orígenes, debo decirlo, prestan a debate. El Diálogo del Bicentenario, que además el desarrollo es ajeno a mucha gente, sin embargo, está realizando un trabajo. Conocemos personas que están vinculadas a este proceso que no es novedoso. Conocemos en otras latitudes que se ha dado o se viene desarrollando con éxito o con relativo éxito. De hecho, debo recordar, por ejemplo, que en Francia, recientemente, o años atrás, hubo un gran escenario llamado la crisis de los chalecos amarillos. Y esa crisis de los chalecos amarillos produjo desde hace algún tiempo un gran debate que se llamó en Francia el Acuerdo de los Ciudadanos, que hoy casualmente tiene como resultado un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Asamblea Nacional Francesa que incluye modificaciones legales e institucionales que van a impactar la sociedad francesa en todos los ámbitos, desde el educativo hasta el ecológico. Por lo tanto, no es el proceso que estamos viviendo con el diálogo del Bicentenario algo que debería extrañarnos. De hecho, debería ser algo que nos llamara a participar.
Para ello, vamos a otorgar la palabra sin dilación a la doctora Paulina Franceschi para que nos explique qué es lo que está pasando allí en ese diálogo, nos profundice sobre su contenido y sobre sus aspiraciones y nos permita a nosotros cuestionar las dudas, absolverlas y desarrollar las aspiraciones que algunos tenemos alrededor del diálogo del Bicentenario. Solamente para concluir esta pequeña introducción, la doctora Franceschi ha sido asesora y consultora independiente para organismos multilaterales, públicos y privados. Ha sido embajadora, cónsul y representante permanente de Panamá ante organizaciones tales como las Naciones Unidas, con sede en Viena, en Austria, en Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y Kosovo, y es miembro del Centro de Pensamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Aden. Tiene un currículo muy extenso en estos temas, por lo tanto yo creo que es muy conocida también, y para los que somos miembros de algunas organizaciones hemos tenido la oportunidad de escucharla. Sin más, le cedo la palabra a Paulina Franceschi. Muchísimas gracias, Ariel, y muchísimas gracias a todos los que veo en pantalla y a la Fundación para el Desarrollo de Valores Cívicos y Políticos por la oportunidad de poder estar con ustedes, conversarles sobre este tema del Pacto del Bicentenario y a la misma vez también hacerlo en compañía de uno de nuestros miembros del Consejo Consultivo, Enrique de Obarrio, quien esto también ha tenido seguramente mucha responsabilidad de estar aquí yo presente frente a ustedes. Así que con él compartiremos la sesión de hoy y estoy segura que en preguntas y respuestas él también podrá compartir sus percepciones sobre el pacto y demás. Pues yo creo que el antecedente y la manera que introduces la sesión de hoy está perfectamente alineada a lo que es el espíritu de lo que quiero conversarles hoy en día, ¿no? Yo realmente quisiera conversarles hoy sobre esta iniciativa del Pacto del Bicentenario, compartir con ustedes lo que vemos más allá de lo que es de ser un proceso de diálogo y de acuerdo y de contrato social, las cosas que estamos valorando, lo que está detrás de este pacto en términos de democracia, en términos de participación, y también mostrarles un alcance bastante rápido, quizás voy a ir muy rápido porque sé que el tiempo es 30, 40 minutos, pero mostrarles dónde estamos y también mostrarles y hacerles interesarse en conocer mucho más lo que el diálogo puede aportar a Panamá en esta búsqueda, como bien dices, de un proyecto nacional, de un proyecto de Estado, en esta búsqueda de realmente generar un Estado fuerte, instituciones fuertes para garantizar eso, bienestar y prosperidad, y cerrar brechas y lograr que realmente Panamá pueda retomar una senda del desarrollo con mucha más equidad e igualdad para todos por igual, ¿no? Así que voy a hacer un recorrido muy rápido en algún momento, nada más mostrarle los grandes balances, digamos así, los grandes aspectos hasta hoy y contarles dónde estamos y cuáles son los próximos pasos y cómo pueden seguir el proceso también de manera tal que puedan ustedes en su propio tiempo seguir acompañando este proceso que todavía pues, va a estar hasta el mes de septiembre, octubre, que terminaremos pues, los procesos como tal, ¿no? Entonces yo quisiera compartir mi presentación en este momento. Voy a cambiarme de la pantalla para poder compartir un momentito. No lo veo aquí. Voy a cerrar un momentito. Voy a abrir la presentación, perdón. Vamos entonces a compartir este documento. Aquí está, ¿verdad? Permítanme aquí. Sí. Lo primero que quiero mencionarles, pues que en efecto este pacto del Bicentenario tiene un foco muy claro. Nosotros
fuimos invitados y hemos invitado a la sociedad panameña a movilizarnos alrededor de una construcción de un pacto con un enfoque muy claro, un pacto que quiere cerrar brechas, un pacto que quiere lograr mejorar esa distribución de riqueza y bienestar en el país, sobre todo dentro de un contexto, y aquí es muy importante, como venía a hablar en este foro, decidí entrar por aquí, pero sí, este pacto se plantea el pasado noviembre en un contexto de país, de región y de mundo muy particular, un contexto tremendamente desafiante frente a fenómenos globales, sistémicos, como ha representado en efecto la crisis de COVID, que ha sido un choque sistémico para todos los países en el mundo entero, pero también a nivel de nuestro país ya veníamos con muchos desbalances, veníamos con bastantes malestares, con una creciente desigualdad que significó en América Latina el estallido social de Chile, y que ha significado en otros países de la región también expresiones de malestar de la sociedad en su conjunto en momentos distintos. Y Panamá, pues también, Panamá venía, antes de la situación de COVID, venía con una situación de país bastante desafiante, se traducía en las mediciones distintas sobre estos ámbitos, como el índice del grado de desarrollo democrático, en donde pues todos sabemos que a excepción de Costa Rica y Uruguay, de los países de América Latina, la mayoría de los países nuestros tienen democracias imperfectas, y también veníamos con un constante y permanente deterioro a través de el Latino Barómetro en temas fundamentales como es el nivel de confianza en el sistema político y entre nosotros mismos, lo cual ya venía hablándonos de que el modelo panameño, el modelo de nuestras economías en América Latina estaba llevando pues a una situación en donde cada vez la demanda de igualdad, la demanda de bienestar era más sentida en los países nuestros por las razones de esas debilidades institucionales y estos malestares en democracia que son muy evidentes a través de estos indicadores, ¿no? Y sin duda en el epicentro de todo esto es el déficit de ciudadanía, porque efectivamente creo, como bien lo decía Ariel, nosotros pues hemos venido olvidando quizás nuestro rol como ciudadano, por razones diversas, un tema que uno puede discutir, por qué no hemos logrado estimular una ciudadanía más activa, más participativa, ¿no? Entonces creo que todos esos elementos pues fueron parte de ese gran contexto cuando en noviembre del año pasado se anuncia el ejercicio de este proceso del Pacto del Bicentenario, que arrancó pues el pasado mes de noviembre, y estamos ya a su cuarto, quinto mes de haber sido anunciado. Importante recordarle el pensamiento del presidente Teodoro Roosevelt, ¿no? En este contexto, lo que nos dicen la historia y los grandes hombres de pensamiento nos dicen, bueno, sí, que una gran democracia debe prosperar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Y justamente ese contexto es el contexto en donde estamos viendo muchos países de la región, porque en efecto no han podido tener las transformaciones necesarias para esos bienestares. Entonces yo creo que estamos en un momento muy oportuno donde se plantea este escenario del Pacto Bicentenario, creando expectativas muy importantes, ¿no? En nuestros momentos, pues, enunciamos algunas expectativas que este pacto iba a despertar y promesas que hemos venido compartiendo con todos nuestros actores sociales, pero sí nosotros nos referimos a este pacto como un proceso diferente, participativo, neutral en todo sentido. También nos despertamos la expectativa de que este pacto iba a definir políticas públicas de mediano y largo plazo para cerrar esas brechas, así como volver a retomar esa senda hacia un modelo de desarrollo centrado en el bienestar, en la prosperidad de las personas, y también lo anunciamos como un proceso de diálogo para construir, revisar el contrato social, ese pacto social entre los panameños, sobre todo frente a este contexto, particularmente el contexto de la crisis de COVID, donde pues cambiaron muchas cosas y nuevas realidades emergen en muchos de nuestros países, como esto que tenemos hoy en día, que nos reunimos todos virtualmente, y definitivamente obligan a muchos países a repensar sus prioridades de políticas públicas en muchos países. Así que esto es
esa expectativa con la que nace el Pacto del Bicentenario y ha sido pues parte de la hoja de ruta que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo definimos el Pacto del Bicentenario? Lo definimos como un proceso ciudadano que queremos que sea relevante para la gente y que tiene 4 características que lo diferencian muchísimo. Uno, que es un proceso democrático, participativo e inclusivo. Eso fue un aspecto central de las fases de este proceso, al hacer un proceso en donde por primera vez el ciudadano se representó a sí mismo en este proceso. Por primera vez el ciudadano participó de un proceso donde no tenía que estar representado o intermediado por una persona para poder estar en una mesa de diálogo. Aquí se abrió el compás, aquí se dijo, vamos, todos los panameños que queremos, todos los ciudadanos que quieran participar pueden participar de este proceso para construir una hoja de ruta hacia adelante en el país, ¿no? El otro elemento diferenciador de este proceso es su carácter de transparente y estructurado. Y por ello implicamos, por ejemplo, que el uso de la tecnología facilitó muchísimo ese criterio de transparencia, porque durante la primera fase, que fue la fase más crítica para todo el proceso, porque si esa tenía éxito, el resto del proceso tenía probabilidades, pero si no había éxito en esa primera fase, pues no iba a ser posible continuar. Pero permitió en tiempo real que todos los que quisiéramos ver las propuestas en la plataforma de Ágora, en efecto, pudiéramos verlas. De hecho, todavía están en la propuesta de Ágora, que está abierto, ya no se puede ingresar porque ya se cerró esa fase, pero ustedes pueden entrar ahí, buscar, tiene su buscador, y ustedes pueden encontrar literalmente pues, las propuestas que están ya en la plataforma, y pueden leerlas, pueden reaccionar, pueden comentar, para efectos pues, de cumplir con ese espíritu de que todo está sobre la mesa, todo está transparente y todo es perfectamente accesible a cualquier persona que quiere conocer el alcance del Pacto del Bicentenario. El otro elemento importante es que ya lo he dicho también, un pacto que está orientado pues, al bienestar, en la búsqueda de un bien común, en la búsqueda de mejores días de prosperidad para muchos panameños, y por ello su énfasis en el cierre de brechas. En el cierre de brechas, que es el concepto central de esto, porque entendemos que si nosotros no cerramos esas brechas, va a ser muy difícil el crecimiento sostenible del país hacia adelante, y por ende también necesitamos, por el otro lado, crecer para poder cerrar brechas. Así que ese binomio de crecimiento sostenido y cierre de brechas es necesario en economías desiguales y asimétricas como Panamá y los países de América Latina, que necesitan replantearse eso hacia adelante para, en efecto, tener un crecimiento sostenido hacia adelante, ¿no? Y también el otro criterio muy importante es que bueno, está dirigido por panameños. Dentro de eso estamos todos dirigidos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la constitución del Consejo Consultivo, que es donde nos acompaña Enrique de Obarrio y otros 26 personas adicionales, y este es el órgano pues, más importante de gobernanza del Pacto del Bicentenario, y su acompañamiento, sin duda alguna, ha sido un proceso muy importante para la legitimación del pacto y para esa confianza que se requería generar para lograr esa participación que logramos tener. Así que esto es un pacto independiente, todos somos independientes, somos profesionales de distintos contextos socioculturales del país. Estas 25 personas, como ven aquí, tienen perfiles diferentes totalmente, representan algunas brechas también típicas en nuestro país, y este grupo de personas pues, son las personas que nos han acompañado en todo este proceso del Pacto Bicentenario para construir confianza, para darnos legitimidad y sobre todo para ser garantes, ¿no? Y veedores de que el proceso satisface las características que les indiqué anteriormente de transparencia, inclusivo, participativo y demás, ¿no? Así que es muy importante decirles, porque en este sentido es un proceso, como al principio pues insistimos muchísimo, todos somos profesionales independientes, que nos une la pasión por el país, la pasión por el desarrollo, y el espíritu cívico, ¿no? De civismo, de involucrarnos, así como están ustedes involucrados en la fundación. Muchos de nosotros nos motiva muchísimo también ese compromiso cívico y ciudadano hacia el futuro del país, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el proceso en sí? Estamos hablando de un proceso de 2 grandes etapas.
Una etapa de Panamá Propone, que es la etapa que ya se cerró y se culminó el 28 de febrero, la etapa de participación, de ingreso de propuestas, y estamos ya en tránsito, ya estamos ya en la fase 2, en la etapa 2 de este proceso, que es la etapa de Panamá Decide, en donde se van a construir los consensos sobre esas propuestas que fueron incluidas en la plataforma de Ágora. Entre esas dos fases hay dos etapas, hay 5 fases importantes, ¿no? Aquí tenemos la hoja de ruta y tenemos también tiempos estimados en su momento cuando lanzamos el proceso. Pues aquí hay una primera fase, que es la fase que ustedes ven aquí, que es la fase de participación ciudadana que terminó el 28 de febrero. Esta fase requirió hasta el 31 de marzo para iniciar la segunda fase, que es una fase de clasificación científico-técnica que nos ayuda, ahí les voy a contar más adelantito qué hacen ellos y qué están haciendo y qué es lo que nos van a entregar. Posteriormente tendremos la fase de las comisiones regionales que serán territoriales, son comisiones que se van a instalar en 4 regiones del país y vamos a instalar en cada una de ellas por lo menos 11 comisiones regionales en donde les tocará a ellos en primer lugar construir los consensos sobre las propuestas que se han transitado, que han transitado del sistema de Ágora a la comisión científica y a las comisiones regionales. Esto aquí es importante porque los consensos que se construyen desde abajo, desde las regiones, a partir de la pertinencia de las propuestas, del impacto anticipado para el cierre de brechas que pueden ser muy distintas en distintos territorios, ese consenso pasa entonces a la cuarta parte, que son las comisiones nacionales, donde se articularán todos los aportes de las 4 regiones para tener entonces la política pública más a nivel nacional y poder definir los énfasis y las prioridades de políticas públicas que serán las recomendaciones que se harán al Ejecutivo, a la sociedad panameña, una vez culminado este proceso y la redacción y producción del mismo. Nosotros esperamos que este proceso, terminar esta fase de las comisiones nacionales, esperamos poderlas terminar alrededor del mes de agosto. Tenemos un desfase ahorita mismo de un mes, para el mes de agosto, máximo septiembre, terminar las comisiones nacionales para tener el espacio de hacer la conciliación y la producción pues, de estos distintos productos que va a tener como resultado este proceso. Pero más allá de la construcción de llegar a un consenso al final, que estoy seguro que lo vamos a lograr. En eso, pues Panamá siempre ha tenido una extraordinaria cultura de diálogos en mucho tiempo. Pero más allá, lo interesante de este proceso es lo que está detrás de esto, es lo que envuelve a este proceso y a esta secuencia de fases que estamos viendo. Y es lo que realmente me cautiva, me da muchísimo deseo de estar en este proceso, porque creo que son las cosas, de este tipo de cosas son las que pueden darnos algunos impactos adicionales y quizás de más largo alcance que el mismo proceso de que hayamos llegado a unos consensos importantes, que sin duda algunos es importante. Y es que este es un proceso eminentemente de ciudadanía. Y si lo hacemos bien, esto se puede convertir en un proceso de empoderamiento ciudadano. No solamente a nivel del individuo, como el individuo que participó en la plataforma de Ágora, que se movió de su zona de confort y decidió sentarse, escribir e ingresar en la plataforma esa propuesta, sino que por su dimensión territorial, como está aquí, pudiera ser también un espacio para un empoderamiento desde el territorio de quienes tienen que decidir y tienen que conocer las expectativas de la gente en el territorio, de manera tal que también es un proceso que puede ayudar a nivel del territorio, despertar una ciudadanía, ayudar a instalar dinámicas distintas de cómo el ciudadano y cómo las expectativas del ciudadano deben ser comprendidas por los sistemas políticos y sociales. Y nos parece que es un tema tremendamente importante y una oportunidad en el país para trabajar en este déficit y partir de que tenemos este déficit de ciudadanía para tratar de sembrar semillas, porque esto no va a resolver todos los problemas, pero va a sembrar nuevamente y va a despertar quizás una intención de participación, una intención de demandar esto, que las expectativas colectivas y los acuerdos que surjan de aquí, como fueron construidos desde el ciudadano se sienta
más empoderado para defender esos acuerdos y para demandarlos al sistema y a los tomadores de decisión en sus territorios o a nivel nacional. Así que nosotros pensamos que este proceso que tiene sus fases y va a lograr un consenso. Creemos que el mismo proceso en sí, el recorrido que estamos haciendo, el camino para llegar a ese consenso, sin duda alguna, es también una meta en sí y una extraordinaria oportunidad que tenemos en este momento para tratar de talar y de volver a hacer florecer esa ciudadanía que está pasiva, que está un poco espectadora y no está realmente ejerciendo su derecho y su deber y su poder ciudadano, como lo requiere la democracia y como lo requiere el estado de situaciones que tenemos en el país y demás. Así que sí creemos que este proceso, pues esto es un tema que nos cautiva muchísimo, pensar que a través de este proceso podamos lograr no solamente estimular en el individuo, sino incidir en la fase territorial para que los actores locales, con sus respectivos gobiernos locales, desarrollen dinámicas pues, que generen mayor participación ciudadana en las decisiones que se tomen a nivel del territorio. Así que esto es un tema muy importante para nosotros. Aquí muchos de nosotros, Enrique y muchos miembros del Consejo Consultivo, pues nos conversamos mucho, reflexionamos mucho de esto, porque nos parece que esto es un valor agregado muy importante, muy interesante para la coyuntura del país y que es una oportunidad sin duda alguna para el país, ¿no? Todos sabemos pues que estamos en un momento en donde la ciudadanía activa se requiere, ¿no? Entender que es importante que se construyan y que logremos que el ciudadano se involucre en el diseño de políticas públicas es muy importante porque solamente se conoce mejor cómo resolverlas si entendemos desde las personas que las sufren. Eso es un valor agregado de tener una ciudadanía más activa. Y también sabemos que el proceso territorial pues puede ser ayudar muchísimo a ese proceso de descentralización que tenemos que apostar a él también y que sabemos que se construye de abajo hacia arriba, así como el desarrollo no se construye tanto de arriba, sino de abajo hacia arriba, y poder impulsar también a partir de un rol más activo del ciudadano y de los gobiernos locales, un cambio en la dinámica de poder local en los territorios y con lo cual pudiéramos estar abriendo la posibilidad de esos cambios en esas dinámicas de gobernanza que tanto hemos hablado y que pueden empezar a generarse esos cambios a partir de núcleos pequeños, locales, territoriales, donde logremos que el ciudadano empiece a cambiar esa dinámica de poder en espacios más pequeños y reducidos como son los territorios. Una de las experiencias que siempre resalto, porque es posible en Panamá hacer eso, es la experiencia precisamente de los centros de competitividad regionales, tanto de la región occidente, que quizás es muy conocido para muchos de ustedes, la región central y la región oriental, desde donde ya hay una plataforma nueva de interacción que va permitiendo ese cambio en la dinámica de cómo se toman las decisiones sobre qué hacer en estos territorios, ya incorporando una alianza público-privada muy importante, que acompaña esos procesos de toma de decisión y de avance del desarrollo en estas regiones. Así que sí es posible generar esos cambios, sí es posible instalar esas dinámicas de ciudadanía y de alianzas en el territorio para tratar de que se comparta la responsabilidad sobre el progreso y el bienestar de los territorios y de las personas dentro de él, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el balance? Habiéndoles recorrido este sentido de contexto, este sentido de qué es lo que, cómo definimos el pacto y qué es lo que vemos más allá en el pacto, permítanme presentarles a ustedes un balance muy general hasta el momento de lo que hemos logrado y dónde estamos y cuáles son las cosas que queremos darle mucha relevancia. Uno, a la fecha de hoy, y luego de un proceso de participación a través de la plataforma de Ágora, donde participaron más de 212.000 personas, ingresaron, eso significó que más de 212.000 personas ingresaron a la plataforma, reaccionaron con las propuestas, ingresaron una propuesta, comentaron una propuesta, pues de esas al 31 de marzo y luego de una reclasificación de propuestas que fueron ingresadas quizás en ámbitos diferentes donde podían estar mejor en otras,
pues culminamos el 31 de marzo con un total de 175.992 propuestas en todo el territorio nacional, distribuidas en todo el territorio nacional. Estas propuestas arrojan un balance en cuanto a áreas muy particulares. Nosotros vamos reconociendo al menos 11 grandes temas que en este país se documentaron con esta participación, siendo el tema de infraestructura el tema que recibió el 22% de esas propuestas, más o menos un estimado de 38.000 propuestas, seguido por el tema de salud, ustedes ven aquí, en donde al menos 29.684 propuestas fueron ingresadas, posteriormente por el tema de agua, con un 15% de las propuestas, eso significó al menos 26.000 propuestas, y finalmente por el tema de educación, en donde el 14% de las propuestas representó 25.837 propuestas en plataforma, luego de reclasificar esas 186.000 propuestas que inicialmente se registraron en el sistema de Ágora. Así que estas son las áreas temáticas sobre las cuales vamos a construir los procesos siguientes, porque evidentemente aquí parte, este es el insumo fundamental para el proceso de diálogo que a continuación va a seguir en este proceso del Pacto Bicentenario, y que voy a comentarles también cuando estamos iniciando ese otro proceso. Un tema muy importante, en algunos temas muy sensibles, es por ejemplo la distribución de temas en un tema que quizás sea muy interesante para ustedes, que tiene que ver con el Estado justo y ético, en donde se puede apreciar los grandes balances, ¿no? Nosotros vemos ahí una apuesta por transformaciones puntuales a nivel de las instituciones, como justicia, la asamblea, como el ejecutivo, y vemos también una apuesta por la propia reforma también en tal, así como otros temas importantes como el tema de la seguridad ciudadana, que fue el tema que más propuestas recibió en esta categoría de Estado justo, lo que quiere decir que hay una demanda real por más seguridad al Estado, al gobierno como tal, y esto nos pareció también datos interesantes porque nos va hablando también de el tipo de sociedad que tenemos y las aspiraciones y las expectativas donde están, ¿no? El balance actual también tiene elementos muy importantes, por ejemplo, solamente 10, 15 propuestas, y eso lo veníamos hablando, lo mencionó muy bien Ariel al principio, de todo este clima crítico, de desacreditación que tenemos ahora mismo pues, en muchos espacios, pues este proceso logró capturar un buen espíritu, ¿no? Un buen sentido propositivo en las propuestas. Solamente se identificaron alrededor de 10, 15 propuestas en un tono de insulto durante todo este proceso de las 186.000, pero en términos generales el resto de las propuestas, si bien denotaban preocupación, angustia, si bien denotaban alguna desconfianza sobre los procesos importantes de transformación que el país requiere, pues todas estuvieron realizadas en un tono propositivo, respetuoso, lo cual nos parece que es un dato muy interesante de este proceso del Pacto Bicentenario, que logra ese espíritu de cívico desde el ciudadano, de aportar y querer ser parte de un proceso que a lo mejor nunca había sido invitado anteriormente, pero que en este caso creo que lo reconoce muy bien, ¿no? Y sí, sin duda, el alcance del tipo de propuestas que se han recibido en estas 175.000 pues ha sido variado. Hay muchas propuestas de problemas, como lo anticipábamos, de manera respetuosa, como les digo nuevamente. Hay muchas propuestas también que tienen que ver de alcance nacional, es decir, que están pensadas como para hacer políticas públicas a nivel nacional. Hay otras propuestas que están direccionadas particularmente a las regiones. Hay muchos señalamientos de necesidades no resueltas, eso es muy presente, y también hay propuestas de solución mucho más elaboradas, ¿no? Que incluyen pues respaldos de PDF y demás, y que incluyen un detalle mucho más rico, más construido de cómo una solución puede resolver un problema y demás, ¿no? Así que eso es muy importante, ¿no? Se recibieron también 350 testimonios vía audios y videos, que fue importante también porque eso fue también parte de ese espíritu inclusivo que se quiso mantener durante el ejercicio de esa primera fase.
Dos datos a resaltar en este proceso del Pacto Bicentenario en su primera fase fue la participación de gente joven. Este dato es muy importante porque sin duda alguna nuestro activo mayor como sociedad en el presente y el futuro es nuestra juventud. Y lograr una participación muy buena de casi el 25.6% de la gente joven en este proceso, nos pareció que capturó la atención de esos ciudadanos que nos interesa que se empiecen a involucrar en estos ejercicios de construcción de país, de construcción de proyecto país, de proyecto nación, y eso es muy importante porque revela que logramos comunicar confianza, que logramos hacernos proyectar como algo muy creíble, y ese pues la consecuencia, creo yo, de que hayamos podido recibir este tipo de participación. Sin duda alguna, hablando de la igualdad de género, también logramos una extraordinaria participación de hombres y mujeres, con lo cual enriquece la visión que va a surgir de este pacto, porque sin duda alguna cada una de las visiones aporta elementos distintos y uno puede entrar a mirar cuáles fueron los alcances de las propuestas de hombres o mujeres para ver un poco dónde están las expectativas y cómo se complementan entre sí. Así que estos son dos controles internos de este proceso de participación que vale la pena mencionarlo porque no es fácil lograrlos en procesos normales y cotidianos. Y en esto pues creo que eso nos da una gran validación. Así se ve el número de propuestas en la región. Este cuadro simplifica aquí la distribución de las propuestas en las 4 regiones en donde va a ser el proceso de las comisiones regionales, que les hablé más adelante, al cual vamos a volver. Nosotros vemos que, por ejemplo, en la región transísmica se acumulan 72.322 propuestas. En la región central estamos hablando de 26.000 propuestas, en la occidental 26.000 y en la región oriental de casi 2.879 propuestas. Si ustedes quieren ver en más detalle esas propuestas, en qué temas fueron, pues aquí tienen también estos consolidados, para que puedan también revisarlo. Esto le podemos compartir la presentación posteriormente a través de Enrique para que la tengan todo. Pero aquí está, por ejemplo, cómo se mira cada región y dónde son los temas que desde las regiones se priorizan más o menos en igualdad. No, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí muy claramente en el tema de la región occidental la importancia del agua. Es del agua y de la infraestructura como dos áreas en donde cerrar brechas es altamente requerido por los ciudadanos que participaron. Asimismo, también podemos ir comparando otras regiones que podrán ir viendo después con un poco más de tiempo para no agotar tanto el tiempo en esta presentación. Un dato muy importante, el ciudadano a nombre propio participó en un 97%. Nosotros vemos aquí cómo participaron otros actores que medimos a través de la plataforma, sociedad civil, el sistema político, las instituciones y la academia, y aquí el ciudadano fue el que tomó este proceso y participó a nombre propio en la definición, en el ingreso de propuestas, y esto es un dato muy interesante porque, como les dije, aquel cuadro que les mostré, uno de los elementos importantes de este proceso es despertar esa ciudadanía activa desde el ciudadano, y esto pues es un dato interesante que nos parece que ayuda a entender que es posible empoderar y es posible despertar ese ejercicio de ciudadanía a nivel individual en los ciudadanos, ¿no? Hay mucha data, que no voy a entrar en ella, pero este tipo de data es muy importante porque nos permite ver desde distintos actores dónde fueron los acentos, qué cosas fueron de más interés para un actor, para el otro, y cómo se mira eso. Eso también ustedes lo podrán ver después con más calma. No pretendo entrar en esta gráfica, lo que quiero es decirles el alcance de toda la información que está comprendida sobre las expectativas de los panameños que participaron. Nosotros también podemos mirar a través de cada una de las regiones, pues dónde está el balance de todos los temas en términos absolutos, sobre todo para dimensionar el número de propuestas. Esto también podemos entrar, es parte de la gráfica que les mostré anteriormente. Y también pues en este espacio, pues creo que habiendo cerrado esta primera fase, que esto fue nuestra primera fase, pues sí, esto nos deja al Pacto del Bicentenario con algunos capitales muy importantes, ¿no? El mismo número
de 175.000 propuestas es un gran capital, una gran muestra de que sí hay un interés de los panameños de querer un mejor país, y sí tomaron el desafío de participar. Y yo creo que esto es anima, esto es un gesto muy cívico, que habla de que definitivamente el abrir la capacidad de participación generó sin duda alguna ese nivel de compromiso con este proceso, y sus números pues son innegable, que es un número que superó todas las expectativas de los que pensábamos. Enrique podrá contar las anécdotas que tuvimos cuando apenas llegábamos a las 1.000 propuestas, y después cuando eran 30.000, y bueno, después seguía creciendo y todos estábamos muy gratamente sorprendidos, porque era una muestra de confianza hacia el proceso, era una muestra de legitimidad hacia el proceso, que fue nuestro mayor, digamos así, nuestra mayor ambigüedad cuando surgimos como en el inicio del Pacto Bicentenario, ¿no? Y así que al finalizar de esta primera etapa, pues sí, marcamos capitales importantes que nos han dado mucha fuerza para lo que continúa en el proceso, ¿no? ¿Y qué continúa en el proceso? Bueno, continúa la Comisión de Clasificación Científico-Técnica, que va a clasificar, que va a categorizar, va a convertir esos grandes temas en subtemas, dependiendo de el análisis lexical. Se va a utilizar, aquellos que están utilizando una herramienta de inteligencia artificial para medir la frecuencia de ciertos términos y ciertas afinidades. Y lo que nosotros, pues este es el grupo que nos acompaña, son extraordinarios profesionales panameños en distintos campos del saber, del conocimiento, que son miembros de esta comisión, desde personas en el ámbito del empleo, de la economía, de la cultura, de la educación, de la salud. Ellos son los miembros de esta comisión que nos acompañan en este proceso, y van a producir cosas como esta, que son análisis de frecuencias lexicales, que nos van a permitir entender cuáles son aquellos temas en estos grandes grupos de información que tienen más afinidad y tienen más frecuencia, y que parecen convertirse en subtemas dentro de estas categorías que ellos están analizando y las distintas áreas que están mirando. Así que el aporte de ellos es muy importante porque permite preparar mejor la información, preparar mejor el contexto, aproximarnos mejor a lo que las comisiones regionales van a recibir, y que les va a ayudar en el proceso como tal. Esto ya está concluyéndose, ya estamos nada más a la espera del informe final para entonces entregarlo a la próxima fase, ¿no? Y bueno, la próxima fase es la fase 3. Nosotros estamos justo en el momento previo de la instalación de las comisiones regionales temáticas. Nosotros tenemos un hito de poder lograr instalarlas en la próxima semana, para poder iniciar ese proceso de conversación a nivel de las regiones, de las 4 regiones, y poder empezar a construir esos consensos regionales que van a tornarse en pactos regionales, y que también serán parte de el proceso del pacto de las comisiones nacionales posteriormente, ¿no? Nosotros vemos aquí el nivel de organización que tenemos para la instalación de estos comités, de estas regionales temáticos, en donde cada región tendrá 11 comisiones temáticas que van a analizar los temas que están indicados en esas columnas, y como ven, pues estamos trabajando en un cronograma bastante intenso, pero que se necesita para poder avanzar en los tiempos que tenemos para cumplir nuestros objetivos fundamentales, ¿no? Así que estamos ya próximos a instalar, como les dije, con esta arquitectura de funcionamiento a nivel de la semana, de manera tal que estas comisiones puedan ya empezar a funcionar y a tener pues esos resultados que esperamos, ¿no? Muy importante mencionarles que las mesas regionales pues están siendo integradas, así como las nacionales, por criterios muy técnicos. Se hizo pues un mapeo de actores a nivel de las regiones, de manera tal que pudiéramos conocer cuál es el grado de influencia de los actores diversos que en las regiones tienen incidencia, tienen influencia en el acontecer de las provincias, de las regiones, y en base a eso hemos integrado pues
las mesas, las comisiones regionales, para tener una representatividad importante, y eso pues también en algún momento entre este fin de semana y la próxima será pues publicado también abiertamente en los medios impresos y los medios digitales, de manera tal que se vea pues todo el espíritu de transparencia que tiene este proceso, ¿no? Lógicamente estamos cuidando en la mesa nacionales que estén los actores relevantes, los actores económicos, productivos, los actores académicos, muy importante la participación de la academia, los actores que tienen que ver con las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, las organizaciones de base comunitaria. Hemos hecho un relevamiento de ese tipo de organizaciones en los territorios, o sea, en las comunidades, para que esos sean los actores que realmente estén participando de este proceso y que juntos logren acordar las cosas que son valiosas para ellos y que se comprometerían a seguirlas avanzando hacia adelante, ¿no? Hemos también tomado mucho cuidado de tener balance y neutralidad política a nivel de la representación de las juntas técnicas y de los representantes. Se ha incorporado todas las expresiones y la diversidad de los partidos, de manera tal que haya también esa neutralidad política necesaria que le va a dar confianza al proceso en las mesas regionales para cumplir pues, los procesos y las metas. Es muy importante también decirles que todo el proceso va a ser virtual. Estamos también apostando a la tecnología, para tratar de conducir este proceso. De otra manera, pues bastante difícil llevar simultáneamente 44 mesas por 3 meses. Si tuviéramos que desplazarnos a los territorios, pues sería, además de oneroso, pues imposible poder estar en tantos lados. Así que vamos a hacer un proceso totalmente virtual, en donde pues las personas estaremos asegurándonos conectividad y demás, y también estaremos asegurándonos pues, que pueden tener un manejo adecuado de la plataforma, y eso ha sido pues, una alianza muy importante con Microsoft que está ayudando el proceso para que el proceso fluya muy bien desde ese punto de vista. Así que en ese sentido, pues sí, estamos pues apuntando, como les digo, ya a la tercera fase, de ahí pasaremos rápidamente a la fase de las mesas nacionales, y después ya posteriormente, sin duda alguna, pues estará entrando pues a la última fase, que es la fase de conciliación y de redacción del mismo pacto. Así que yo diría que para no extender más los tiempos, yo preferiría ya parar aquí para, habiéndoles dado una imagen bastante amplia y rápida, muy rápida, de cuáles han sido los subproductos hasta ahora de este proceso, que son muy alentadores y sin duda alguna nos hablan que posiblemente las fases que están por delante pues van a tener igual éxito, ¿no? Dado la acogida que hemos tenido en las fases preliminares pues, y el grado de participación también que se ha tenido en los territorios. Así que yo diría que con esto voy a parar de compartir, de manera tal que podamos, voy a irme aquí, de manera tal que podamos volver al screen y tener ya ese intercambio de información y conversación y tratar de resolver las preguntas que aquí me va a acompañar Enrique seguramente para poder compartir con ustedes lo que ustedes necesiten ampliar, ¿no? Esta presentación la podemos circular, se las mandaré a través de Enrique para que ustedes la tengan. Esto es público, esto ustedes la pueden distribuir, la pueden sacar, usar, o sea, esto es público, esto es esto es de la gente que participó, ¿no? Así que a disposición, Ariel, usted me dice si ya tenemos preguntas o si seguimos hablando un poquito más. Preguntas siempre va a haber. Antes de darle la palabra, primero quiero a Enzo, que ya levantó la mano digitalmente. Quiero agradecerte la profunda exposición. Creo que es un abrebocas muy interesante. Yo, antes de ceder la palabra a Enzo, te lanzo inmediatamente una primera descarga. Venga. Porque el trabajo que se está haciendo es un trabajo exhaustivo, es un trabajo a nivel nacional, es un trabajo que
obviamente rebasa los límites de la institucionalidad política, de la constitución política, pero me pregunto yo si no hay una especie de colisión o rivalidad de trabajo, de función entre lo que es el diálogo del Bicentenario y lo que podría llamarse una constituyente. Bueno, yo voy a hacer aquí una cortesía especial. Voy a dejar a Enrique primero que responda, porque ese es un tema que nos apasiona a los dos y vamos a compartir aquí. Dale, Enrique. Yo sigo después con esa pregunta. Sí. Me tira la descarga del amigo Ariel. No, mira, la verdad es que yo no veo que hay un conflicto, yo más bien veo que puede haber un complemento. Es decir, todo el trabajo que se está haciendo aquí, que bueno, ustedes escucharon a Paulina, es realmente, todos los que estamos en el Consejo Consultivo estamos gratamente sorprendidos. La verdad que estamos muy sorprendidos de lo que hemos encontrado. Ciertamente ha sido un trabajo arduo y estamos prácticamente a la mitad del camino. Va a seguir siendo un trabajo arduo, pero el nivel de confianza y validación que tantos, bueno, lo mencionó Paulina, más de 212,000 personas han dado a este proceso, lo legitima, es un clamor a un cambio. Y por ahí voy respondiendo tu pregunta o tu comentario. Ciertamente y no de ahora, o sea, de antes hay un gran clamor por cambios constitucionales, por cambiar las cosas para que en el país la situación mejore. Al final todos coinciden, o la mayoría de la gente coincide en que los cambios principales son aquellos que tienen que ver con los órganos del Estado y ese tipo de cuestiones, pero ciertamente esto ha agarrado velocidad, como todos sabemos. Ya prácticamente hoy o mañana se está iniciando el proceso de recoger firmas de la primera persona que le reconocieron esto. Seguirá probablemente el grupo Panamá Decide. Yo participé en una reunión anterior aquí, ¿tú te acuerdas cuando invitaste a Carlos Ernesto? Correcto. Y están los partidos políticos que ya han anunciado que van a participar. Partido Panameñista, el futuro partido Otro Camino Panamá, el Partido Cambio Democrático, de Rómulo Rux, no sabemos todavía qué va a hacer Ricardito Martinelli. Y no dice, bueno, el partido de País, entiendo que ellos van por una constituyente originaria. El asunto es que eso está caminando, eso va a agarrar fuerza. Para mí eso prácticamente es adelantar las elecciones en este país, pero bueno, eso es otro tipo de consideraciones. Vamos a suponer que avance bien el proceso de recolección de firmas y se consigan para más o menos la fecha en que está concluyendo el pacto, las 581 firmas que se necesitan. El Tribunal Electoral no le queda otra que reglamentar el proceso de elección de los constituyentes y vamos a entrar en ese proceso. Entonces, todo lo que tú has ido acumulando en el pacto es el mejor insumo, precisamente, para que esa Asamblea Constituyente pueda arribar a las mejores propuestas, o a las propuestas que vayan a los mejores intereses del país. Porque ahí se está viendo todo. En el pacto se está viendo absolutamente todo. Se está viendo temas de cambios puntuales a la Constitución, se está viendo el cómo, si originaria o paralela, y se está viendo un montón de cosas más. Y yo creo que vamos a llegar a lo mismo, que es lo que se quiere, un renovado contrato social. Yo siento que aquí hay personas que confunden, cuando te hablan de un nuevo contrato social, automáticamente lo atribuyen o dicen que la única manera de hacerlo, la forma de hacerlo mediante cambios en la Constitución. Eso es parte del tema. O sea, un contrato como resultado de un pacto que te lleva a un nuevo contrato social, sí, se hacen cambios en la Constitución, pero ahí no se queda la cosa. Y ahí es donde aporta también este proceso. Se requiere trabajar mucho en ustedes, bueno, sobre todo tú, Ariel, debes ser un experto en Ferdinand Lassalle. Y tú sabes la diferencia que hay entre constitución escrita y política y constitución social. Y lo que es los factores reales de poder. Que si tú no logras un gran entendimiento nacional allí,
tú puedes tener la mejor constitución del mundo y eso no te va a resolver los problemas. Entonces hay que trabajar en las dos vías. Hay que trabajar en la vía de los cambios constitucionales e ir un poco más allá, o bastante más allá. Y nuevamente, digo, para eso también importante el pacto, porque hay que construir ciudadanía. Nosotros tenemos que, y eso yo lo dije la vez pasada en el foro donde estaba Carlos Ernesto, nosotros tenemos que cambiar nosotros mismos. Aquí hay que cambiar la cultura política del país. Eso no te lo va a resolver la mejor constitución del mundo. Entonces, no sé si por ahí, o sea, básicamente, in a nutshell, no es conflictivo, es un complemento. Correcto. Sí, todo lo que hemos conversado con los miembros, como bien dice Enrique, pues todos sentimos que esa es parte de las circunstancias en donde el pacto se está intentando mantener su proceso, ¿no? Porque una cosa es la reforma de la Constitución, otra cosa es el tema este de bienestar, cómo nosotros logramos efectivamente cerrar brechas, o sea, cómo logramos realmente asegurar una prosperidad, ¿no? Yo sí creo que esto va a ser un complemento, son esfuerzos paralelos que se van a complementar y que en el mejor escenario a lo mejor pueden ayudarnos a seguir fortaleciendo ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante en este proceso. Yo estimamos que al final lo que el pacto va a tener, los consensos del pacto van a decantarse posiblemente, como bien dice Enrique, en un proceso que se lleve adelante de reforma de constitución, ¿no? Pero yo creo que nosotros ya a septiembre, a más tardar, ya vamos a tener bien definido dónde están los consensos desde el ciudadano, que es muy importante. Yo creo que estos son consensos que se han construido desde el ciudadano, que le da una legitimidad muy importante y seguramente estaremos muy ávidos de poder sumar cualquiera de estos acuerdos a los procesos paralelos que van a estar dándose, ¿no? Llámese la Caja de Seguro Social, llámese este movimiento por la reforma de la Constitución, o sea, tenemos varios procesos simultáneamente que están conduciéndose y yo realmente creo que el pacto pues tiene un espíritu, tiene una intención de tener pues un proceso mucho más vivo de ciudadanía, ¿no? Que creo que al final va a ser muy importante. Como no, tenemos la mano levantada digitalmente del representante de la República Federal de Chiriquí. Enzo. También. Bueno, hola, buenas noches otra vez. Buenas noches Yo tengo dos curiosidades. Una, con respecto a la calidad de las propuestas. Ya sabemos que el tema de la Constitución está metido, el tema de la Caja de Seguro Social también, y hay paralelamente un diálogo por la reforma de la Caja de Seguro Social a ver si la hacen salir de la crisis en la que se encuentra. Entonces yo quería saber si la gente que ha hecho propuestas sensatas, coherentes, técnicamente viables, etcétera. Si las propuestas que se han hecho en materia de reforma constitucional tienen algún parangón con la propuesta de reforma constitucional que se sometió a la Asamblea y que Enrique liderizaba, por ejemplo. Eso por un lado, y quisiera que me respondieran si han sentido que hace falta o que ha hecho falta en materia de contenidos algo más relevante, algo más importante, más contundente que lo que se ha propuesto. La verdad es que no le tengo mucha confianza a la gente que participa así, por esas vías abiertas, porque he visto los debates en los chats y la verdad es que hay gente que propone cosas que son absolutamente insensatas y totalmente inviables, ¿no? Técnicamente. Por otro lado, la otra curiosidad que tengo es con respecto al equipo de trabajo. Veo que está rodeada de profesionales y distinguidos ciudadanos de este país en esa primera lista de los que te acompañan en el equipo. Quisiera saber si son voluntarios o son rentados. Si son voluntarios, ¿cuántos días a la semana trabajan? ¿Cuántas horas por día trabajan?
y qué expectativa hay de que puedan seguir aportando voluntariamente su tiempo, que debe ser muy valioso, ¿no? Y si se va a hacer necesario que más ciudadanos nos sumemos a ese esfuerzo, ya sea por esta vía virtual, desde nuestras propias residencias, pues aquí estoy a la orden. Esas son las dos curiosidades, Poli, gracias. Paulina, Dime. bueno, a mí me da risa que Enzo terminó diciendo que eran dos curiosidades. Yo creo, yo creo que la verdadera descarga no fue la de Ariel, sino la de... No, pero mira, Paulina, si tú, porque Enzo hizo varios comentarios y varias preguntas, si tú quieres yo arranco con lo de la parte de la Constitución, Sí. tú vas viendo todo lo que preguntó. Bueno, tres cositas sobre eso y eso tú lo viviste, ¿no? Nosotros, cuando trabajamos en ese tema, realmente estábamos concentrados no en el cómo, sino en el qué. Y nosotros nos concentramos en aquellas propuestas que tienen que ver con romper el cruce de investigación, que al final nadie investiga a nadie entre magistrados y diputados, en eliminar la reelección indefinida de los diputados. Hablábamos de un tribunal constitucional. O sea, muchas de estas propuestas, si no la mayoría, son las que al final en los programas de opinión y en los escritos, o por las cuales abogan las personas que incluso están trabajando por una constituyente paralela. O sea, son, digamos, los cambios principales que hay que hacer. Pero lo que quería decir era que, y este es un cuento como que nadie nunca se enteró, que cuando a finales del 2019 se aprobó lo que se aprobó en primera legislatura, y aquí hay varios abogados, o bueno, no tienes que ser abogado, pero lo pueden verificar, el documento oficial, yo se lo puedo mandar de lo que fue aprobado en primera legislatura por la actual asamblea. Ahí están todas esas propuestas buenas. La gente porque el ambiente estaba muy enrarecido y las personas no se enteraron que estos diputados, que tampoco son santos de mi devoción, pero en quienes la gente me decía, ¿cómo se te ocurre que van a votar a favor de esto o de lo otro? Bueno, lo aprobaron en primera legislatura. Después ustedes saben las razones por las cuales el presidente decidió retirarlo, y no pasó una segunda legislatura. Regresando al tema de Ágora. En Ágora se han presentado las principales propuestas, o sea, eso está allí y eso está para debatirse o arribar a consensos sobre yo diría que las principales propuestas de cambios constitucionales. Este que está aquí presentó 5 propuestas en Ágora, 2 de ellas tienen que ver, 2 tienen que ver con el tema constitucional. Una, por ejemplo, porque yo no me opongo, abiertamente lo he dicho, yo no me opongo a un proceso constituyente, yo solo digo, cuidado, que no sale el tiro por la culata, hay que saber muy bien cómo se va a reglamentar el proceso para elegir a los constituyentes y demás. Y justamente una de las propuestas que yo presenté en Ágora fue, y un poco teniendo como referencia un artículo muy interesante que había escrito el doctor Carlos Guevara Mann hace unos meses atrás, de cómo debería el Tribunal Electoral, sin violentar lo que dice el 314 de la Constitución, desarrollarlo en una forma conducente a por lo menos minimizar las posibilidades de que la mayoría de los constituyentes vayan a tener el perfil de personas que aquí nadie quiere. Esa es una propuesta que está en Ágora y ahí será debatida. Otra propuesta que presenté fue precisamente rescatar todos estos artículos que eran buenos, que fueron aprobados en primera legislatura, y otros que salieron del recorrido ese que ustedes se recordarán que se hizo a nivel de provincias y comarcas. Ahí salieron propuestas muy buenas que también fueron aprobadas en primera legislatura. Nuevamente, concentrándonos en el qué. ¿Cómo? O sea, ustedes nunca me vieron a mí hablando que esto fuera por asamblea de diputados o por constituyentes. El presidente lo hizo una promesa de su campaña y agarró lo de la concertación y lo convirtió en un acto constitucional. Nosotros llegamos hasta decir qué es lo que principalmente hay que cambiar. Vamos a ver ahora si el consenso es irnos por la vía de la asamblea, lo dudo mucho, o lo que parece ser más la inclinación, un proceso de asamblea constituyente. Así que bueno, yo no sé si eso te contesto. Las propuestas están en Ágora para ser debatidas, para ser consensuadas. Sí, gracias, Enrique. Yo a eso sumaría un par de comentarios adicionales sobre la calidad, como me mencionaste, Enzo, de las propuestas, ¿no?
Si te soy sincera que he revisado las 186.000 propuestas, eso es imposible. O sea, no lo he podido hacer y yo creo que no lo ha podido hacer nadie. Pero sí hemos usado herramientas de inteligencia artificial para poder separar de las 175.000 propuestas que hay, aquellas que son propuestas de solución y aquellas que son más bien planteamientos y recomendaciones y necesidades no satisfechas, que son la otra moneda de las necesidades de políticas públicas que el país necesita. O sea, que es muy útil también tener esas expectativas. Y este esfuerzo que hemos hecho, lo hemos hecho porque en efecto, pues literalmente es imposible que todo el mundo se lea 186.000, pero hay que usar algún sistema para poder clasificar más. Esas propuestas separadas por inteligencia artificial, que son propuestas de solución, pueden también conocerse cuál es la extensión en términos de palabras y lentitud. Eso te va diciendo el alcance, por ejemplo, de las propuestas que pudieran tener una calidad buena, cuando tú tienes, por ejemplo, propuestas que son unas 5 o 6 páginas en donde se explicita, por ejemplo, claramente una propuesta de solución con los tiempos y demás. El estimado de esas propuestas es que tenemos alrededor de casi 38.000, 39.000 propuestas de ese tipo de alcance. Propuestas de solución estructurada, justificadas, articuladas, porque la extensión de caracteres es tan grande que te habla de que son propuestas mucho más elaboradas. Así que eso es lo que te puedo decir en cuanto a mi precisión de que vamos a tener al menos 39.000 propuestas que van a dar de solución, que se van a dar en las mesas de consenso. El otro elemento también importante, así como Enrique ha mencionado, que él mismo, a título personal, ha incluido propuestas importantes a la plataforma de Ágora, pues nosotros hemos sabido que muchos grupos que tienen mucho debate y mucha discusión en estos temas lo han hecho también, y lo han socializado públicamente, como el grupo de Movín, como la Cámara de Comercio, como entes así, que son muy legítimos, Guillermo Chapman, que se viralizó. El doctor Guillermo Chapman hizo una propuesta sobre una nueva visión económica y social que se ha viralizado, y el sábado pasado hicimos un webinar que está en nuestro canal de YouTube para los que quieran verlo, casualmente. Entonces sí movilizamos personas muy pensantes. Yo sé, por ejemplo, que un Julio Escobar puso una propuesta sobre el instituto en la Peragua, ¿cómo que se llama, Enrique? La Normal de Santiago, perdón. Sí. Y así, o sea, yo sé que este proceso movilizó gente que tiene un pensamiento importante, que quiso aportar desde su perspectiva y sencillamente creo en el proceso. Así que yo creo que vamos a tener sorprendentemente una cantidad de propuestas muy interesantes a las cuales vamos a poder tener, y bueno, están como dice Enrique, tú puedes entrar en este momento, usas el buscador de la plataforma de Ágora y tú puedes entrar y mirar lo que se encuentra ahí, ¿no? Hay muchas con PDF, hay muchas con adjuntos, ¿no? Pero tengo la confianza en que sí, hay propuestas muy buenas. La calidad de las personas que hemos sabido que han participado, así pues, porque lo han socializado, nos habla de que vamos a tener un proceso de discusión muy interesante. A grosso modo, en el tema de reformas, por ejemplo, y de instituciones, hay propuestas que se han conversado desde movernos a un sistema de elección de diputados a nivel provincial, los periodos de elección de los magistrados, o sea, ese tipo de cosas está muy, muy presente en esa categoría de Estado justo y ético, y se puede buscar esto, como te digo. Así que yo creo que sí vamos a encontrar propuestas muy interesantes. Para mí todos tienen calidad, eso, porque yo creo que son expectativas de los ciudadanos. Y ninguna puede tener menos valor que otra. Yo creo que tenemos que tener esa capacidad de poder traducir eso, esas cosas sencillas, esas cosas que son de la idiosincrasia y demás, tenemos que poderlas traducir en cuáles son los vacíos de políticas públicas que significan estas voces. Y ese es el ángulo que le vamos a dar a esos señalamientos,
a esos reclamos, porque reclamos hay, porque son expresiones en donde hay vacíos precisamente de política pública. Así que para mí todo es ganancia. Para mí todo tiene calidad porque viene de un ciudadano que se tomó el tiempo de escribir y de creer en un proceso sencillo, más complicado, más articulado, pero yo creo que ese valor de ciudadanía no lo podemos disociar y hay que valorarlo, ¿no? Así que, como te digo, para mí todo tiene valor en este momento, porque son voces, son esas voces del ciudadano. Lo bonito es eso, Paulina, que esto realmente es inédito, por lo menos algún consultor de afuera nos decía, creo que era el señor este de Chile, nos decía que, Sí. sí, que no había visto esto, o sea, que tú tengas ese volumen de participación ciudadana directa, sin filtro, y que esto ahora va a pasar a un proceso de construcción de consensos con todos los métodos habidos y por haber. Y luego regreso a la pregunta que tú hacías, Ariel, todo eso va a ser un enorme complemento para una asamblea constituyente. Así es. Enzo también preguntaba sobre la caja de seguro social, Paulina. Ajá. Ah, sí, verdad, gracias, Enrique. Sí, mira, con la caja de seguro social, desde muy temprano se estableció que ese proceso tenía que ser un proceso paralelo porque su origen es totalmente distinto. El proceso del Pacto Bicentenario es un proceso de construcción de abajo hacia arriba, del individuo, con una metodología estructurada, con unos procesos, como les enseñé, y unas fases de construcción de consenso que se está llevando con mucha rigurosidad y mucho cuidado. El diálogo de la Caja de Seguro Social no es un diálogo de ciudadanía, no es un diálogo de arriba hacia abajo, es un diálogo entre los actores importantes del sistema que garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones. Llámese los administrativos de la Caja de Seguro Social, llámese el sector empresarial y llámese el sector laboral. Así que su génesis parten de puntos distintos. Nosotros teníamos que tener separados esos procesos, así lo entendimos porque metodológicamente son concepciones distintas en todo sentido, y lo que sí acordamos, como ya nosotros habíamos iniciado anteriormente a eso, que las propuestas que salieran del sistema de pensiones que la gente puso en plataforma de Ágora, como vieron ahí también, pues eso lo íbamos a ceder al proceso de diálogo de la Caja de Seguro Social por el aporte ciudadano que eso representaba. Así que en ese sentido, nuevamente, funcionamos paralelamente, pero complementándonos en los puntos en donde podíamos complementarnos, sin comprometer la naturaleza de ninguno de los dos procesos, porque son dos procesos que tienen puntos de partida distintos, ¿no? Entonces, eso pues ha sido así, hemos tenido pues, acercamientos con ellos, pero en este momento cada proceso, de hecho nosotros estamos sirviendo más bien de apoyo ahora porque ellos están buscando que nosotros les facilitemos los facilitadores que hemos encontrado, los relatores, y que les ayudemos con la capacitación, porque nosotros ya vamos ya muy avanzados en todo eso. Tiene un camino recorrido. Ya tenemos el camino, imagínate, 44 facilitadores, 44 relatores entrenados ya, o sea, y entonces me dicen, pero tú tienes que ayudarnos a hacer eso también. Digo, déjeme terminar esta parte que después los ayudo, pero sí nos complementamos como hemos usado ese término, porque en el fondo pues son circunstancias que reconocemos que son valiosas y tienen su propio objetivo, ¿no? Aquí tenemos... y la otra cosa, cualquier participación, perdóname Ariel, sí. de Enzo, si se quiere sumar a estar con nosotros, pues basta y sobra que nos avisen, ¿no? Esto, como les comentaba, pues es una distinción lo que a los miembros del Consejo Consultivo que han sido pues vinculados a este proceso, y así todos lo hemos internalizado como una gran distinción para estar en un proceso inédito. Yo creo que esto va a cambiar el espíritu de participación hacia adelante. Ya estamos oyendo voces de personas, sobre todo jóvenes, que quieren, por ejemplo, comprometerse con hacer algunos cambios legales, por ejemplo, para que el sistema de Ágora sea parte de los gobiernos locales en los territorios. O sea, vamos a empezar a trascender y a cambiar esa cultura de participación ciudadana, desde el ciudadano, no desde la representación de las organizaciones, sino desde el ciudadano. Y eso es, creo que uno de los grandes aportes que podemos también tener
en este proceso cambiar eso, ¿no? Lograr que este espíritu de ciudadanía, de participación ciudadana, se mantenga en todos los ámbitos de toma de decisiones que tienen que ver con el futuro de todos y del país, sin duda alguna. Así que yo creo que eso es muy importante y bueno, estaremos, como te digo, también olvidé decirles, el proceso que vamos a iniciar de las comisiones regionales esta semana, todo lo van a poder seguir transparentemente también desde la plataforma. Las sesiones van a ser grabadas, los videos se van a colgar a las 4 horas de las sesiones en la plataforma de Ágora, y también van a tener toda una cantidad de insumos desde las 44 mesas permanentemente, porque vamos a estar consultando con los ciudadanos y recibiendo feedback en la plataforma desde los ciudadanos. Los ciudadanos van a poder seguir participando. Así que yo los animo muchísimo a que nos sigan, traten de mantenerse conectados con el proceso, porque ustedes van a poder seguirlo a distancia sin ningún problema, como parte de ese espíritu de transparencia que queremos que tenga este proceso hasta que podamos llevarlo a fin concreto, ¿no? Así que eso me parece que es importante que lo sepan. Gracias. Vamos a darle la palabra aquí al señor Eric Martínez y luego a Rodrigo López Maitín. Sí, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Muy buenas tardes. Sí, sí, le escuchamos. Perfecto. Sí, mi nombre es Eric Martínez y quién sabe, me gustaría aportar algo a lo que más dijo Enrique Obarro, que es un complemento, los cambios que se van a dar a la Constitución, porque muchas de las propuestas sobre todo la propuesta que nosotros sometimos, un grupo de profesionales de la sociedad civil, que nos unimos y presentamos una propuesta, una de esas miles de propuestas que están ahí, sobre todo en el tema de brecha del agua. Y estupendo. En el subtema de cambios a las normas, marco legal, normativo. Ajá. Y ahí estábamos casualmente proponiendo cambios importantes en la Constitución, inclusive para poder tener ese respaldo como tiene la autoridad del canal en un tema tan importante como el tema del agua. Entonces, esa propuesta sí va a necesitar ser complementada con cualquier iniciativa que se dé paralela en una constituyente o en alguna forma debe poder hacer, para hacerla realidad, tendría que tomarse en cuenta en esa otra mesa o en ese otro foro, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Y la otra, tiene una pregunta, pero creo que ya más o menos la está contestando, siendo las propuestas que sean adoptadas o que pasan a la siguiente fase, sí. ¿Qué participación van a tener las personas que propusieron esas propuestas? En esos comités solamente van a trabajar los que fueron integrados en esos comités técnicos regionales, o se le va a dar participación para exponer puntos de vista, cualquier duda que salga, si van a poder participar las personas que hicieron la propuesta. Mira, Eric, que me regalas una reflexión bien interesante. La manera en que está diseñado el proceso, o sea, nosotros no tenemos la identidad, yo no sabría buscarte, no te podría buscar por tu nombre en el sistema, porque eso no, esa identidad está protegida. Okay. O sea, las propuestas no tienen nombre, las propuestas tienen códigos, por ejemplo, ¿no? Sí. Usted va a seguir su propuesta y gracias por aportar, gracias porque entre el grupo tenemos también, además de Enrique, a usted que también aportó, pero por ejemplo usted va a poder seguir su propuesta con el número de Ágora, con ese código de Ágora que le digo. Okay. Cuando eso llegue a las mesas, eso va a llegar también con su código, simplemente. Y cuando eso, por ejemplo, se informe en Ágora cuáles propuestas constituyeron un consenso particular en una mesa, usted va a ver ahí, mi propuesta está ahí porque el código de mi propuesta quedó en el grupo que hizo el consenso de esta propuesta de solución. Okay. Así que usted lo va a poder seguir. Ver cómo va avanzando. Y la mesa, sí, usted la va a poder seguir cómo va avanzando, porque los formularios que van a ser puestos en la plataforma de Ágora tienen un espacio en donde se tiene que reportar, las comisiones temáticas tienen que reportar cuáles propuestas, qué códigos de cuáles propuestas constituyeron el consenso que se está aportando para la discusión. Así que usted tiene que seguir el Ágora, y ahí en ese espíritu, si usted reconoce su código, ahí usted puede aportar. Usted puede responder ahí
mire mi propuesta, yo hice esto, pero entonces ya tendría que ser con su identidad real porque nosotros no la tenemos. Si hubiese un caso, por ejemplo, eso no excluye, fíjense, eso no excluye que, por ejemplo, puede que la mesa se sienta súper interesada en conocer más esa propuesta, como usted dice, y a lo mejor conversar más con la persona. Exacto. Se le puede solicitar al equipo informático que nos ayude a tener la información de contacto de la persona que hizo esa propuesta. Pero eso tendría que ser una potestad de la mesa y la comisión propiamente que requiera, ¿no? Que requiera que, por ejemplo, porque consideran que es muy importante que haya una explicación adicional de quien puso la propuesta, entonces llamaría. De lo contrario, el nivel de seguimiento es a través de Ágora, como le digo, porque usted va a ver ahí el código reflejado y usted podrá hacer aportes ahí si usted quiere, ¿no? Si usted está de acuerdo con donde está la propuesta que hace el consenso y está su propuesta, si usted está de acuerdo, si usted considera que hay que considerar algo adicional, usted va a tener espacio para construir eso. Y la mesa tiene que adaptarse, tiene que ver esos comentarios adicionales que surgen y considerar si los incorporan pues, adicionalmente, con lo cual tendrían que revisar su consenso y demás, pero está diseñado para que el ciudadano que participó, como usted, puedan seguir la ruta de la propuesta que hicieron y sepan hasta dónde va llegando. Sí. Tenga derecho a réplica y explicación o ampliación, cualquier cosa. Tenga derecho a, y cuando usted la venga, usted pueda ampliar, recoger o decir como usted quiera. Así que usted va a verla por ahora. Su propuesta está en la segunda fase, porque todas Sí. menos 10.000 propuestas no pasaran porque repetían mucho, pero su propuesta está en la segunda fase con toda certeza y va a pasar a la tercera fase. Vamos a ver qué pasa en la tercera fase y usted lo va a saber tan pronto. Y va a ir viendo el curso. Usted lo va a ir viendo en la plataforma de Ágora. Sí, no estaba enterado pues de que las personas o las propuestas no estaban atadas a nombres. No están atadas. Para registrarse uno pone su nombre, pone su correo, llena algunos datos y la somete. Y la somete. Estando registrado. Así que pero eso se guarda en un box de la mismo algoritmo, se protege. Okay. Para que el ciudadano se sintiera más cómodo de participar, porque, bueno, por esa cultura política un poco de que si participas, si eres de contra, si no eres de contra, qué sé yo, decidimos que se tenía que proteger la identidad y, por ejemplo, yo misma, yo ni siquiera yo sé cómo hacerlo para saber si quisiera, ni siquiera yo. Para participar en esas comisiones, ¿cómo saber si alguien que sometió está en la comisión? Permítame, lamentablemente por razones de tiempo, vamos a pasar en estos momentos al resumen, la conclusión por parte de Rodrigo López. Antes de ello, vamos a darle la palabra a Paulina para sus últimos comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Después retomamos el tema, Eric. Vamos a conectarnos y conversamos luego. Muchísimas gracias, ¿no? Yo realmente me siento muy agradecida por la oportunidad que me brindan de estar aquí. Como ven, es un tema que a mí me apasiona. Yo creo muchísimo en lo que estamos haciendo. Hay que intentar todo por este país. Sí. Hay que hacerlo. Aunque no tengamos certeza de los resultados, tenemos que seguir intentando. Yo creo que en ese espíritu de que todos somos parte del país, todos somos responsables del futuro, no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos, nuestras familias, yo creo que hay que hacerlo. Con ese espíritu fue lo que me animó a aceptar un reto que ha sido mayor de lo que yo me imaginaba que iba a ser. Ha sido abrumador, ha sido fuerte, pero ese es mi compromiso. Ese es el compromiso con este país y creo que quiero dar los 200% que sea necesario para tratar de ayudar y poner una semilla, porque este puede ser el principio de algo, pero no va a resolver. Esto puede ser el principio de algo que puede ayudar en el futuro de Panamá. Y me he encontrado con personas extraordinarias en el camino que han estado conmigo acompañándome, como los que me acompañan en el Consejo Consultivo. Hemos construido juntos un tremendo equipo, un tremendo espíritu y hemos logrado también ese mismo espíritu en los equipos que nos acompañan, el equipo metodológico, el equipo de informática, el equipo de comunicaciones. Hemos venido conectando ciudadanos en este país. Eso quiere decir que es posible ejercer y lograr ese espíritu de ciudadanía entre nosotros. Así que creo que esa es una motivación que
que me captura cada día y feliz estoy de estar rodeada de tantas profesionales que admiro, como ustedes y los miembros del Consejo Consultivo en esta tarea de hacer país, de hacer nación y de reconstruir esas fibras de confianza que están muy, muy dispersas, que casi no existen, porque si no logramos restaurar confianza en algo, creo que el camino por delante es más difícil. Yo quisiera creer que esto logre eso, y para mí me hace muy feliz la expectativa que hemos superado hasta este momento. Afortunadamente el proceso fluye extraordinariamente bien, con muchos países del mundo nos miran, como decía Enrique, los consultores de afuera todos están, que quieren estar. El doctor Arcavia, que nos acompaña, él me llamó y me dijo, yo quiero estar en este proceso, Paulina, que está haciendo Panamá, porque esto es inédito. Yo quiero estar, no me tienes que pagar. Hablando de pagarme, yo no quiero que me pagues, yo quiero estar, yo no me quiero perder este proceso. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de reacciones, pues tú tienes que seguir, tienes que hacer tu esfuerzo 200%, porque el país es lo que cuenta. Que logremos realmente forjar ese concepto de nación, ese concepto de Estado, y en eso no podemos perder la oportunidad cuando la oportunidad nos toca. Así que gracias por hacer esto posible. He querido dejarles un apetito, como bien dijo Ariel, abrir un abreboca, esperar que podamos continuar discutiendo, continuar observando este proceso, y cuando sea oportuno me vuelvo a reunir con ustedes para que sigamos mantenerlos muy informados de este proceso, ¿no? Así que muchas gracias, Ariel, y a Enrique por facilitar también la coordinación, y a todos los que veo en pantalla, muy agradecida. Muchas gracias. Rodrigo, tienes la palabra. Bueno, voy a aprovecharme, les advierto, me voy a aprovechar que no participé, ¿no? Realmente, primeramente, para felicitarlos a ambos. Como dice por ahí un dicho del barrio, el camino se hace al andar, ¿no? Definitivamente, Ariel y yo hemos conversado muchas sobre estos temas. Creo que Paulina, en la primera parte de su exposición, hizo un resumen de un escenario previo, ¿no? Que todos lo sentíamos, todos lo palpábamos, tanto en la parte sociopolítica, ese deterioro del modelo que veníamos y que venía para febrero del 2019 ya sintiéndose en la parte económica, estaba produciendo un efecto sobre la parte sociopolítica, por decirlo así. Entonces, ahí coincidimos. Había un desgaste de modelo, y eso también generaba una contradicción, una baja apatía en participación política de la ciudadanía, pero también mucha gente que criticaba y hablaba sobre el tema de la política, sobre la manera que la política incidía en la situación socioeconómica del país. El hartazgo de algunos sobre lo que veían del comportamiento de ciertos sectores políticos. La necesidad de generar políticas públicas para solucionar los problemas individuales, que ese es un tema fundamental, la percepción individual. ¿Cómo soluciono mi problema? Creo que eso es fundamental en el escenario que había. Paulina habla de cerrar brechas, pero también yo digo, ¿eso significa definir un proyecto nacional? Pregunto. ¿Que abarque más que cerrar brechas? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Hay otros actores? Otros mecanismos? También habla del empoderamiento ciudadano y habla del pacto nacional. También lo mencionó nuestro amigo Enrique. Y pregunto, me queda ese sabor. ¿Eso significa enfrentamiento con el sistema político, con el mundo político?
los ciudadanos entran a robarle espacio a los mecanismos que la democracia ha establecido y reconoce, que es los partidos políticos. Son preguntas que me surgen. Aterrizo en las conclusiones y creo que este conversatorio nos abre la puerta para hablar de otras cosas y en otros momentos. Coincido y aplaudo una conclusión. Este es un medio para recabar información, para definir acciones. Lo importante, vuelvo y repito, y a mí me es importante, quiero recabar información para acciones del gobierno o quiero recabar información para bosquejar un proyecto. Creo que va más allá el tema de las acciones que la definición de un proyecto nacional. Hay un reto. Mi conclusión es que hay un reto que es quitarse un poco el tufo a gobierno. Hay una crítica, hay que reconocerla, que muchos dicen no, porque siento que es una semimáscara que alguien usa en un momento dado para desviar. Eso creo que lo va a definir el producto, como dijiste tú, como el propio resultado del ejercicio que ustedes han hecho o que están haciendo, están desarrollando. Eso obliga también a jalar a esta actividad, a esos factores reales del poder que hablaba Enrique, que van más allá que la mera acción de gobierno, de solución de agua, electricidad, techo, piso. Hay cosas más importantes, más estructurales, más cervicales que eso. Creo que finalmente hay que aplaudir, reitero, el trabajo, es una experiencia y es un insumo que queda para poder sentarnos a discutir. Yo particularmente, y lo he discutido con Ariel y con algunos de los que están aquí, yo no soy muy creyente en los medios, creo más en los fondos. Por lo tanto, la constituyente para mí es un tema que hay que discutir después. Me compro un carro, lo quiero de cambio, lo quiero automático. Pero la definición es si me compro el carro. ¿Cómo lo quiero? Blanco, el color. Entonces, yo creo más en el concepto que va por donde ustedes están transitando. Creo que es un insumo para definir un proyecto nacional. Eso es importante. Yo creo que ahí es donde debemos aterrizar antes de llegar a discutir los medios, si es constituyente paralela, si es constituyente originaria, porque definir ese proyecto nacional compromete lo que tú planteas, la confianza, amarra eso que nos falta. Decía Sanguinetti, el problema nuestro no es que los españoles nos colonizaron ni los americanos sino tenemos 80 y tantos años de no hablar entre nosotros. Tenemos que hablar porque en ese proyecto nacional unos van a tener que dar más que otros, despojarse de, transmutar a. Entonces, yo creo que esto es, y aplaudo y creo que termino con esto, lo felicito y creo que todos los que estamos aquí, ya es un logro que a las 7:15 para las 8 de la noche estemos aquí. Eso dice que algo está pasando. Algo está pasando en este país y eso es bueno. A lo mejor no lograremos todo en esta vuelta. Así es. Pero algo, ya el hecho de que nos sentemos a hablar y a aportar, definitivamente brinda un camino y vamos a hacer el camino al andar. Gracias, Paulina, gracias, Enrique, y buenas noches. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias.
Excelente. Ujú. Gracias. Chao, pues. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Nos Ojalá vemos en haya la otra. próxima. Va a haber otra. Ah, va a haber Paulina, otra. me mandaron Sí. a decirte que No. yo soy el esposo de Elena Marín. ¡Ay, no puede ser! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo soy un hombre mandado. ¡Ay, qué bueno! Cariño. Te manda para muchos Elena. saludos. Igual para Elena también. Oye,